y no puedo dejar de mencionar como también un representante de un gobierno provincial el profundo reconocimiento de que una organización sindical con la presencia y el protagonismo que tiene CLATE haya tomado la iniciativa compleja, muy compleja, de llevar adelante este proceso de investigación. No me cabe ninguna duda, habiendo leído casi todos los trabajos que se han presentado, que realmente han logrado generar un insumo para el debate que tantas veces no se da. Mi presentación es sobre el sistema de pensiones en el Ecuador. Es básicamente un análisis que hago del último periodo, desde el 2007 hasta el 2017. Un poco escogí este periodo básicamente porque, bueno, era el inicio de un nuevo gobierno, y eso implicó algunos cambios, como la misma constitución que tenemos del 2008, y un poco para ir viendo cómo eso se fue reflejado en el sistema de seguridad social en el Ecuador y principalmente en el tema del sistema de pensiones. Si nosotros analizamos ya nuestra PEA afiliada al Seguro Social por quintiles, vemos que hay grandes brechas al rato de analizarlo, y vemos cómo estas brechas se han ido incrementando. En el 2007 nosotros teníamos alrededor de unos 34 puntos más o menos de brecha entre el quintil 1 y el quintil 5, y cuando analizamos bien el 2016 nosotros vemos cómo estos incrementos han aumentado considerablemente, del 18% que tienes en el quintil 1 al 70.5%, ¿no? Entonces estos datos nos dan cuenta del aumento de las brechas en la afiliación a la seguridad social, que puede reflejarse justamente cómo es nuestra estructura en el mercado laboral y quiénes realmente son los que están accediendo al mercado laboral. Esto igual yo solo puse aquí por quintiles, pero también podríamos irlo analizando por otras variables, y vamos a ver cómo esto persiste. Igual en términos de etnia, por ejemplo, hay un incremento de las brechas si analizamos entre indígena y mestizo, por ejemplo. Lo importante es relevar que durante la dictadura evidentemente esto se mantiene constante, pero las primeras modificaciones que se realizan al sistema vienen luego del retorno de la democracia. ¿Y por qué son modificaciones? En estricto rigor, el decreto ley 3500 y el sistema de pensiones de Chile no se ha visto modificado en gran magnitud, sino que al fin y al cabo sus modificaciones se basan en ciertos aspectos que se empiezan a concretar materialmente por ahí, por los años 2000, en donde se empiezan a ver falencias respecto al sistema, y que el sistema en estricto rigor no está cumpliendo la promesa que se le había planteado a los trabajadores para el traspaso, ¿cierto? En ese sentido hay dos grandes reformas durante los gobiernos democráticos. El primero en el año 2002, ¿sí? Bajo el gobierno de Ricardo Lagos, ¿sí? Que de alguna manera se intenta, bajo la lógica de perfeccionar el sistema de pensiones, ¿cierto? Con una reforma del mercado de capitales, se intenta de alguna manera generar mayor rentabilidad de las administradoras de fondos de pensión, y por lo tanto de la capitalización individual y la lógica de la propiedad de los trabajadores de estos fondos, dividiendo, ¿cierto?, el sistema en distintos fondos. Entonces hay fondos que tienen mayor rentabilidad pero tienen mayor riesgo, y otros que tienen menor rentabilidad pero menor riesgo, ¿cierto? Pero los costos de los riesgos al fin y al cabo no los asumen las administradoras de fondos, sino que los asumen los trabajadores en función de los vaivenes de las condiciones del mercado. Pero sabemos que dicha lógica no es tal, y que lógicamente dentro de la quimera financiera, diciendo que podemos alcanzar hasta el 100% de la rentabilidad de nuestros fondos, no se produce. Eso no se produce, y por lo tanto los trabajadores bancarios, por su posición estratégica, en este caso en términos de conocimiento, logran explicar al resto del mundo sindical, obviamente con ayuda también de otros organismos, cómo funciona este sistema. Para ese proceso que comienza el año 2008,
desemboca el año 2013, para favor del pueblo chileno, a eso hay que decirlo, con la convergencia de más de 30 organizaciones sindicales que constituyen hoy día lo que es la Coordinadora Nacional de Trabajadoras y Trabajadores, no más AFP. Una coordinadora de hecho que se posiciona por fuera de lo que son las centrales sindicales clásicas o la CUT en Chile, que organiza a sectores que si bien están dentro de esta central, también a los que están por fuera, que adquiere una base territorial muy fuerte, instalándose dentro de cada comuna, de muchas comunas en Chile, no solo abriendo la participación a los sindicatos, sino que a las propias comunidades, juntas de vecinos, centros de estudiantes, en torno a un problema que pareciera del futuro más lejano, es decir, el momento de jubilar, ¿cierto? ¿Por qué destacamos la presencia de este actor? Porque este actor, aparte de tener una propuesta que nosotros lógicamente también adherimos y damos dentro de las recomendaciones que nos pedían en este estudio, que es la vuelta a un sistema de reparto tripartito y solidario, pero no en el imaginario del retorno a las viejas cajas, sino que una propuesta que instala al Estado como eje central. Y sobre todo, que los trabajadores sobre todo lo destacan, la vuelta del empleador a una relación tripartita. En nuestra Constitución, después de la Revolución Mexicana, el artículo 123, señala que la seguridad social es un derecho, pero en este año, 1917, le da un carácter potestativo. O sea, pudiera ser voluntario y pudiera ser organizado por diversos organismos. Es hasta 1929 donde ya dice lo que es la seguridad social, que va a cubrir la invalidez, la cesación involuntaria del trabajo, enfermedades, accidentes, con otros fines análogos. Pero será hasta 1974, fíjense, desde 1917 hasta 1974, que a la seguridad social se le va a incluir también el apoyo a la vivienda, el apoyo a las guarderías, y se va a hablar de la incorporación de distintos tipos de trabajadores, se reconocen campesinos, no asalariados, otros sectores sociales, pero nunca se reglamenta. O sea, queda ahí señalado, pero no hay ninguna reglamentación, entonces, aunque se diga, en la práctica se hizo poco para incorporarlos. ¿Cuáles son los aspectos entonces más relevantes de esta construcción institucional? Lo que señalaba, o sea, fueron pensiones públicas que se crearon en la primera mitad del siglo XX, se diseñaron obligatorias, contributivas, fondeadas parcialmente con beneficios definidos y solidaridad intergeneracional, pero por diversas razones y principalmente políticas, los fondos de reserva no se constituyeron o se agotaron rápidamente, dando paso al reparto simple. Y ahí, cuando das paso al reparto simple y no tienes algo fondeado, pues entras muy rápidamente a crisis financieras. ¿Qué pasa acá con el sistema de pensiones? Algunos compañeros lo expusieron. Uno podría diferenciar tres momentos en Chile. Cuando se instala la capitalización individual, que fue en el año 80, una reforma que hay en el año 2008, que coincide con las lecturas de los últimos 10 años que presentaban las compañeras, y la actualidad. Al principio, los independientes informales no existían para la política previsional, porque la capitalización individual era la cotización obligatoria y si uno además podía inscribirse voluntariamente. Pero eso no ocurría y no era problema. Ya en el año 2008, el problema de los independientes informales no se podía eludir. Entonces se generó una norma para poder incorporar de manera forzosa a todos esos independientes rebeldes que no querían cotizar una parte de su sueldo. Esa medida no funcionó porque hoy día incluso cerca de 1 millón de trabajadores que se podrían ver obligados a cotizar pueden renunciar y renuncian. Masivamente los trabajadores independientes renuncian porque de no renunciar tu ingreso líquido mensual se reduce en por lo menos un 20%. Y de bueno, si uno hace un balance del sistema actual, los afiliados crecen, es cierto, pero se afilian cuando trabajan con contrato. No hay trabajadores en condiciones de informalidad que se afilien voluntariamente, porque de hecho, bueno, si uno se va a los números, serían menos del 2%. Los cotizantes independientes son más o menos entre el 1,63% y 2,52%, y bueno, como yo les decía, la mayoría renuncia a cotizar si es que puede renunciar. Y los montos de pensiones en general hoy día, solo para tenerlo como dato ilustrativo, la mitad de los pensionados hoy día en Chile percibe menos de $216 mensuales. Eso está muy por debajo del salario mínimo, que decíamos que está en 400. La pensión hoy día promedio, y el promedio en países desiguales como los nuestros es muy engañoso. Si
si no encontramos los caminos para combatir la informalidad, indudablemente todo lo que hagamos seguirá siendo insuficiente porque tendremos un 40% de nuestra población de trabajadores fuera del sistema y por lo tanto con muy pocas expectativas de lograr una densidad de aportes como el que está pidiendo México de 25 años de aporte o 20 años de aporte o 30 años de aporte como estamos pidiendo en nuestro país. De esta manera creo que la mesa ha sido contundente que si no se retoman algunas de las recomendaciones que seguramente van a ser complementadas con las otras mesas, como las que aquí se ha advertido, simplificación del sistema, salir en busca de los no formales pero con un plan estratégico real, atractivo, buscar las causas de la desigualdad que tiene nuestro sistema, como bien lo titula esta propuesta de Claxo y de Clate. Indudablemente si estos no son los caminos, las perspectivas son verdaderamente a corto plazo y a mediano plazo de muy mala proyección y lo que es más triste, lo que siempre encontramos que termina siendo el impacto en los que más necesitamos o en los que más necesitan son los trabajadores y sobre todo la población excluida.